El crucero se deslizaba sobre el océano como un secreto bien guardado. La noche era espesa, profunda, cargada de promesas que nadie se atrevía a nombrar. Desde la cubierta superior, el mar parecía una extensión del cielo, negro y brillante, ondulando con una cadencia casi sensual. En el corazón del barco, el casino latía con una energía distinta. Luces cálidas, alfombras suaves, el murmullo constante de fichas, risas contenidas, copas que tintineaban. Allí, en el centro exacto de ese universo donde el azar reinaba, estaba Valeria. Vestía el uniforme impecable de croupier, ceñido lo suficiente para insinuar, sobrio lo suficiente para no revelar. Negro profundo, líneas limpias, escote discreto que, aún así, parecía atraer miradas como un imán silencioso. Su cabello oscuro estaba recogido con una pulcritud casi severa, dejando al descubierto su cuello largo, delicado, vulnerable. Nadie sabía lo que costaba mantener esa calma. Valeria respiró hondo antes de hacer girar la ruleta. El gesto era automático, ensayado cientos de veces, pero esa noche, sus dedos tardaron una fracción de segundo más en soltarse. La bola giró, blanca, hipnótica. No va más. Su voz era baja, aterciopelada. No lo intentaba. Simplemente era así. Entonces lo sintió. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo, quédate hasta el final. Comenzamos. Esa sensación inequívoca de estar siendo observada. No una mirada cualquiera. No las miradas habituales cargadas de codicia o alcohol. Era algo distinto, más lento, más profundo. Como si alguien la desnudara sin tocarla. Levantó los ojos y lo vio. Sebastián estaba apoyado ligeramente contra la mesa, alto, elegante, sin ostentación. Su traje gris oscuro parecía hecho a medida, pero no gritaba riqueza. La susurraba. No sonreía. No jugaba aún. Solo la miraba, con una intensidad que hizo que Valeria tragara saliva. No apartó la vista. Ella debería haberlo hecho. La bola cayó. El número ganador apareció. Aplausos, murmullos, fichas que se movían. Valeria hizo su trabajo con precisión, pero algo había cambiado. El aire entre ambos parecía más denso, cargado de electricidad. Sebastián colocó finalmente una ficha sobre la mesa. No miró el número, miró sus manos. Manos firmes, elegantes, hermosas. ¿Siempre se tarda tanto en soltar la bola?, preguntó él, con una voz grave que le recorrió la piel como un escalofrío lento. Valeria levantó la mirada, obligándose a mantener la compostura. Solo cuando presiento que la suerte está inquieta. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Sebastián. Y esta noche lo está. Valeria sostuvo su mirada un segundo más de lo prudente. Esta noche, dijo, girando nuevamente la ruleta. Todo lo está. La bola giró otra vez, y con ella algo dentro de ambos comenzó a moverse. Sebastián no recordaba la última vez que se había sentido así. Había tenido mujeres, demasiadas quizá. Bellas, sofisticadas, accesibles, pero ninguna lo había mirado como ella lo había hecho, sin saber quién era, sin desear lo que tenía, sin pedir nada. Valeria no sabía por qué sus manos temblaban apenas. No era nervios, que era anticipación, un presentimiento peligroso, uno que no tenía lugar en su mundo ordenado, reglado, solitario. Cuando la mesa cerró esa noche, él se levantó despacio. Volveré mañana, dijo. No fue una promesa, fue una certeza. Valeria lo vio alejarse, consciente de algo que la inquietó profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, esperaba que alguien volviera, y en medio del océano, mientras el crucero seguía su rumbo imperturbable, la ruleta quedó en silencio. Pero el verdadero juego acababa de comenzar. Sebastián no volvió a su camarote después de dejar el casino. Caminó sin rumbo fijo, por los pasillos silenciosos del crucero, como si el barco entero hubiera comenzado a girar en otra dirección. Desde que los ojos de Valeria se habían cruzado con los suyos, el mar rugía suave al otro lado de las paredes, un murmullo constante que siempre lo había acompañado como un viejo conocido. Había cruzado océanos incontables veces, en barcos más lujosos, más privados, más exclusivos,
pero nunca había sentido esa inquietud en el pecho. Esa tensión extraña, casi juvenil. No era deseo inmediato, era algo más peligroso. Sebastián estaba acostumbrado a tener el control de los negocios, de las personas, de las situaciones. Su fortuna no había sido heredada. La había construido con una mezcla precisa de inteligencia, frialdad y una disciplina férrea que no dejaba espacio para distracciones emocionales. El amor para él había sido siempre una negociación desigual y había aprendido, a golpes, a no apostar donde podía perder. Por eso le inquietaba tanto pensar en ella, en la forma en que había sostenido su mirada sin desafío, pero sin sumisión, en cómo sus dedos habían temblado apenas, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a aceptar, en esa voz baja, envolvente, que no pedía atención pero la reclamaba toda. Entró a su camarote finalmente, amplio, sobrio, perfectamente ordenado. Todo estaba en su lugar, excepto él. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Se acercó al ventanal. El océano se extendía infinito, oscuro, profundamente vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián se permitió admitir una verdad incómoda. Quería volver a verla. Valeria, en cambio, pasó la noche en vela. Se había duchado con agua caliente, intentando borrar de su piel una sensación que no era física y, sin embargo, lo impregnaba todo. Se miró al espejo más tiempo del habitual, como si buscara rastros de algo nuevo en su rostro. Pero lo único distinto era la forma en que sus propios ojos parecían más brillantes, más despiertos. «No es nada», se dijo en voz baja, «solo un pasajero más». Pero no lo creyó. Había aprendido a mantener distancia. El casino no era un lugar para ilusiones. Hombres ricos, solos, seductores, promesas que se evaporaban al llegar a puerto. Valeria conocía ese juego mejor que nadie, y precisamente por eso le había llamado la atención que Sebastián no pareciera jugar en absoluto. No había ostentación en él, ni prisa, ni hambre, solo una calma peligrosa, una atención total. Cerró los ojos y recordó su mirada, la forma en que parecía verla de verdad. La noche siguiente, el casino volvió a encenderse como un corazón artificial. Valeria ocupó su lugar puntual, impecable, blindada detrás de su profesionalismo, pero por dentro algo latía con fuerza contenida. Y entonces lo sintió antes de verlo. Sebastián estaba allí, no se acercó de inmediato. Observó desde la distancia, como un depredador paciente. Cuando finalmente se apoyó en la mesa, Valeria levantó la vista y el impacto fue directo, sin amortiguadores. Él estaba distinto, sin chaqueta, camisa blanca, el primer botón abierto, dejando entrever una piel bronceada por el sol. Relajado, peligrosamente atractivo. «Buenas noches», dijo él. Valeria inclinó la cabeza con una cortesía medida. «Señor». Sebastián sonrió apenas. «¿Va a llamarme así toda la noche?» Ella giró la ruleta. «Depende de cómo juegue». Él dejó una sola ficha sobre la mesa. «Una apuesta mínima». «No juego por dinero», dijo. «Nunca lo he hecho». Valeria alzó una ceja, intrigada a pesar de sí misma. «Entonces, ¿por qué juega?» Sebastián la miró sin apartar los ojos, por la sensación de no saber qué va a pasar. La bola giró. El silencio se tensó entre ambos, como un hilo a punto de romperse. Cuando cayó el número, Sebastián ganó, pero no pareció importarle. «¿Ve?», murmuró. «Gane o pierda, lo interesante es el momento antes». Valeria sintió que ese comentario no tenía nada que ver con la ruleta. «Algunos prefieren certezas», respondió. «Y otros», replicó él, «viven huyendo de ellas». Durante el resto de la noche, Sebastián apostó poco. A veces ganaba, a veces no, pero nunca apartó la mirada de Valeria por mucho tiempo. Y ella, pese a su disciplina, comenzó a anticipar cada uno de sus gestos. El modo en que inclinaba la cabeza, la pausa antes de hablar, la intensidad tranquila con la que parecía despojarla de defensas sin tocarlas. Cuando el casino cerró, Valeria recogió las fichas con manos que ya no temblaban, pero ardían. Sebastián no se movió. «¿Cuánto tiempo más estará aquí?», preguntó ella sin mirarlo directamente. «Hasta que el barco llegue a puerto», respondió, «o hasta que algo me haga quedarme». Valeria lo miró entonces, de frente, sin máscaras. «Aquí no pasan cosas», dijo, «solo juegos». Sebastián se inclinó apenas hacia ella.
lo suficiente para que su presencia se sintiera. Los juegos, susurró, son lo más serio que existe. Por un instante, Valeria pensó que iba a cruzar una línea invisible, que iba a tocarla, a decir algo que no tendría vuelta atrás. Pero él se enderezó, tomó su ficha ganadora y la deslizó hacia ella. Para usted, no puedo aceptarla. No es una apuesta, dijo él, es una invitación. Valeria sostuvo la ficha entre los dedos. Era tibia, como si hubiera absorbido su calor. ¿A qué?, preguntó. Sebastián sonrió, lento, seguro, a descubrir qué pasa cuando alguien deja de tener miedo de perder. Y se fue. Valeria quedó sola frente a la ruleta inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho de una forma que no recordaba haber sentido jamás. Sabía que debía detenerse. Sabía que ese hombre representaba un riesgo, pero también sabía algo aún más inquietante. Por primera vez, no quería huir, y en algún punto del océano, mientras el barco avanzaba sin saberlo hacia una tormenta inevitable, dos personas que jamás debieron encontrarse ya habían hecho su primera apuesta real. A partir de esa noche, el tiempo en el casino comenzó a medirse de otra manera. Valeria ya no contaba las horas por turnos, ni por el cansancio en los pies, ni por el cambio de clientes. Las contaba por la ausencia y la presencia de Sebastián, por los segundos previos a verlo aparecer y por el pulso irregular que le dejaba cuando se iba. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Había una comunicación distinta, hecha de silencios densos, de miradas sostenidas un segundo más de lo correcto, de respiraciones que se sincronizaban sin permiso. Sebastián se sentaba siempre en el mismo lugar, apoyado con aparente descuido, como si ese rincón del casino le perteneciera desde siempre. Valeria aprendió su lenguaje corporal sin darse cuenta. Sabía cuándo estaba tenso por la rigidez de sus hombros, cuándo algo lo divertía por la leve inclinación de su boca, cuándo la deseaba, porque el aire entre ambos parecía estrecharse. Esa noche, él apostó más que de costumbre. No grandes sumas, apuestas precisas, calculadas, como si quisiera provocar al azar o a ella. «Está arriesgando», dijo Valeria al ver el monto sobre la mesa. Sebastián alzó la vista con calma. «¿No es eso lo que se espera de mí?» «Algunos juegan para ganar», respondió ella. «Yo juego para sentir», dijo él sin apartar los ojos. La frase se le quedó adherida a la piel. Valeria hizo girar la ruleta. El movimiento fue fluido, casi sensual. Sebastián la observó como si ese gesto sencillo fuera un ritual antiguo, íntimo. Cuando la bola comenzó a girar, algo dentro de él se tensó. No por el resultado, por ella. Ganó, pero no sonrió. «¿Nunca celebra?», preguntó Valeria. «Las celebraciones suelen ser el final de algo», contestó. «Yo prefiero quedarme en el proceso». Ella tragó saliva. Sabía que esa conversación iba por un camino peligroso. A su alrededor el casino seguía vivo. Risas, música suave, copas alzadas. Pero para ellos, el mundo parecía reducido a una mesa circular, una ruleta detenida y una corriente invisible que los arrastraba sin remedio. Cuando el turno terminó, Valeria se quedó un instante más, ordenando fichas que ya estaban perfectamente alineadas. Sebastián no se movió. Esperó, siempre esperaba. «¿Nunca duerme?», preguntó ella sin mirarlo. «Duermo cuando no hay nada que me mantenga despierto». Valeria cerró los ojos apenas un segundo. Sabía que esa respuesta no era inocente. «No debería quedarse», dijo. «No debería querer hacerlo», corrigió él. «Pero aquí estoy». El silencio que siguió fue espeso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Valeria levantó la vista lentamente. Sebastián estaba más cerca de lo habitual. No invadía su espacio, lo rodeaba. «Esto no es prudente», murmuró ella. «Nunca lo es», respondió él. «Por eso importa». Valeria sintió el calor de su presencia, el leve aroma de su piel limpia, masculina, sobria. Sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente, cómo una corriente lenta se despertaba bajo la calma que tanto había cultivado. «Usted no me conoce», dijo ella como una advertencia. Sebastián la dio la cabeza, lo suficiente para saber que se esconde. La frase la golpeó con más fuerza de la que esperaba. «No sabe nada de mí», replicó. «Sé que mantiene todo bajo control», dijo él. «Sé que no deja que nadie se acerque demasiado. Y sé que esta noche no está tan segura de querer seguir haciéndolo».
Valeria apartó la mirada. Era peligroso, demasiado certero. No cruce esa línea, susurró. Sebastián dio un paso atrás, justo uno, lo suficiente para demostrar que podía hacerlo, y que no lo haría sin su consentimiento. Nunca lo haría sin que usted me lo pidiera. Ese respeto implícito fue lo que terminó de desarmarla. Sebastián tomó su abrigo. Mañana, dijo, a esta misma hora. No fue una pregunta. Valeria lo vio alejarse, con el corazón latiendo con fuerza desordenada. Cuando estuvo sola, apoyó las manos en la mesa de la ruleta, cerró los ojos y respiró hondo. No era una aventura lo que temía. Era sentirse viva de nuevo. Esa noche, el mar se agitó con más fuerza. El crucero crujió suavemente, como si respondiera a una tensión invisible. Sebastián, desde su camarote, permaneció despierto, con la imagen de Valeria grabada en la mente. No recordaba la última vez que había esperado algo con tanta intensidad. No una reunión, no una negociación, no una conquista. Esperaba un momento. Y Valeria, en su pequeña cabina, con el uniforme colgado cuidadosamente, apoyó la frente contra la pared, fría, y dejó escapar un suspiro que llevaba días conteniendo. Sabía que estaba entrando en un juego sin reglas claras. Sabía que podía perder, pero también sabía algo irrefutable. Algunas apuestas silenciosas se hacen incluso antes de tocar la mesa. Aquella noche, algo era distinto desde antes de que Sebastián cruzara las puertas del casino. Valeria lo sintió en el aire, en la forma en que el murmullo parecía más bajo, en cómo las luces reflejaban un brillo más cálido sobre la madera pulida, en la inquietud que le recorría la piel sin una razón concreta. Había dormido poco, soñado demasiado, y todos sus sueños tenían el mismo rostro. Cuando Sebastián apareció, no caminó hacia la mesa de inmediato. Se detuvo unos pasos atrás, observándola como si quisiera memorizar cada detalle. La curva de su cuello, la forma en que su espalda se mantenía recta, la concentración casi solemne con la que disponía las fichas. Valeria no lo miró enseguida, pero supo exactamente cuándo él estaba allí. Su cuerpo reaccionó antes que su conciencia. Cuando alzó la vista, el impacto fue silencioso y profundo. Sebastián vestía de negro esa noche, camisa oscura, abierta apenas en el cuello, como si hubiera decidido despojarse de toda formalidad innecesaria. Su mirada estaba más intensa, más descubierta. No había juego en ella, había expectativa. «Buenas noches, Valeria», dijo. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. El sonido de su voz envolviéndolo le recorrió la espalda como una caricia lenta. No preguntó cómo lo sabía. No importaba. «Señor Sebastián», respondió ella con una calma que no sentía. Él sonrió apenas. «Prefiero que no me trate como a un cliente esta noche». Valeria sostuvo su mirada un instante más de lo debido. «Esta es una mesa de juego», dijo. «Todos aquí son clientes». Sebastián dejó una ficha sobre la ruleta. «Solo una, blanca». «Entonces juguemos», respondió. «Pero con atención». Valeria giró la ruleta. El movimiento fue más lento que de costumbre, como si algo en su interior le pidiera prolongar ese instante. La bola giró, describiendo círculos amplios, perezosos. Sebastián no apartó los ojos de ella ni un segundo. «¿Sabe qué es lo más fascinante de este momento?», dijo él en voz baja. «No el resultado, sino la espera». Valeria tragó saliva. «La espera puede ser peligrosa», respondió. «Lo peligroso», corrigió él, «es no sentir nada mientras se espera». La bola comenzó a perder velocidad. El sonido se volvió más profundo, más marcado. El tiempo pareció estirarse entre ambos, como una cuerda tensa. Cuando finalmente cayó, Valeria apenas pudo registrar el número. Sebastián había perdido, y aún así sonrió. «¿No le molesta perder?», preguntó ella, sorprendida. «No», dijo él. «Me molesta no arriesgar». Sebastián se inclinó apenas hacia la mesa, lo suficiente para que Valeria sintiera su cercanía, su calor, la gravedad silenciosa de su presencia. «Dígame», continuó, «¿qué es lo que más teme perder usted?». La pregunta la tomó desprevenida. Demasiado personal, demasiado directa. «Eso no forma parte del juego», respondió ella. «Tal vez es la única apuesta que importa». Valeria enderezó la espalda, intentando recuperar el control, pero algo ya se había desplazado dentro de ella. Una puerta que llevaba años cerrada había cedido apenas.
lo suficiente para dejar pasar la luz. El casino fue vaciándose lentamente. Las risas se apagaron. Las luces se atenuaron. Cuando el último cliente se alejó, Valeria comenzó a recoger las fichas, consciente de cada movimiento de Sebastián, que permanecía inmóvil observándola. «El turno ha terminado», dijo ella. «Lo sé», respondió él. «Pero esta noche...» «No quiero que termine así». Valeria levantó la mirada. Su corazón latía con una fuerza que le resultaba casi ajena. «Sebastián». Él no se acercó, no la tocó, pero su voz descendió, grave, cargada de una intención que no pedía nada. Lo ofrecía todo. «No le pido nada que no quiera dar», dijo. «Solo una conversación, lejos de la ruleta, lejos de las miradas». Valeria dudó. Pensó en las normas, en los límites, en la mujer que había sido durante tanto tiempo, y luego pensó en la forma en que él la miraba. «10 minutos», dijo finalmente. Sebastián sonrió, esta vez de verdad. 10 minutos pueden cambiarlo todo. Caminaron juntos hacia la cubierta. El aire nocturno los envolvió de inmediato, salino, fresco, cargado de vida. El mar se extendía infinito frente a ellos, oscuro, palpitante. Durante un instante, ninguno habló. «Nunca pensé que diría esto», confesó Valeria finalmente, «pero aquí me siento vulnerable». Sebastián la miró con atención absoluta. «Yo también», admitió, «y eso no me ocurre nunca». El silencio volvió a caer entre ellos, distinto ahora, más íntimo, más honesto. Valeria apoyó las manos en la barandilla. Sebastián se colocó a su lado sin tocarla. El viento agitó un mechón suelto de su cabello, que él se resistió a apartar. «Valeria», dijo su nombre como si fuera algo sagrado. «Dígame que siente lo mismo. Dígame que no soy el único que está luchando contra esto». Ella cerró los ojos, respiró hondo. «No soy buena perdiendo el control», susurró. «Entonces no lo pierda», respondió él. «Compártalo». Sus miradas se encontraron. El espacio entre ambos se redujo hasta volverse casi inexistente. Valeria sintió el calor de su cuerpo, la tensión contenida, el deseo que no pedía permiso, pero esperaba su decisión. Cuando Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, no fue un movimiento brusco, fue una pregunta silenciosa. Valeria no respondió con palabras, respondió acercándose. Sus labios no se tocaron aún, pero el mundo entero pareció detenerse en ese instante suspendido, cuando la bola ya no giraba y el destino esperaba. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad peligrosa. Valeria fue la primera en apartarse, apenas un paso, como si despertara de un hechizo. Su respiración era irregular, traicionera. Sebastián lo notó de inmediato, pero no intentó retenerla. «No todavía. Esto es un error», dijo ella, apoyando ambas manos en la barandilla sin mirarlo. El mar se agitaba debajo, golpeando suavemente el casco del crucero como un pulso persistente. Sebastián se colocó a su lado, respetando una distancia mínima, pero lo bastante cercana para que su presencia siguiera envolviéndola. «Tal vez», respondió él, «pero hay errores que no se olvidan, y aciertos que nunca se viven por miedo». Valeria cerró los ojos. Aquellas palabras tocaron un punto demasiado sensible. Había construido su vida sobre la prudencia, sobre decisiones seguras, sobre no necesitar a nadie. Y sin embargo allí estaba, temblando por la cercanía de un hombre al que apenas conocía. «No sabe nada de mi vida», susurró. «No sabe lo que me ha costado mantener todo bajo control». Sebastián la observó con una atención casi irreverente. «Entonces dígamelo», pidió. «No para entenderlo todo, solo para no caminar a ciegas». Valeria se giró lentamente hacia él. La luz tenue de la cubierta dibujaba sombras suaves en su rostro, acentuando la firmeza de su mandíbula, la profundidad de su mirada. Era un hombre que había visto mucho y perdido algo importante. «Aquí todo es temporal», dijo ella. «Las personas llegan, juegan, se van. Yo no pertenezco a su mundo». Sebastián esbozó una sonrisa triste. «Ni yo al suyo», admitió, «pero eso no significa que este momento no sea real». El viento volvió a soplar con fuerza, levantando el cabello de Valeria. Sin pensarlo, Sebastián alzó la mano y apartó con cuidado un mechón de su rostro. El contacto fue breve, apenas un roce, pero el impacto fue devastador. Valeria inhaló con fuerza. «No haga eso», murmuró. «¿Por qué?», preguntó él sin retirar la mano de inmediato.
porque si empieza, no voy a poder fingir que no siento nada. Sebastián dejó caer el brazo lentamente, como si aquel gesto le costara una voluntad inmensa. Créame, dijo, no tengo intención de fingir. El silencio volvió a envolverlos, espeso, íntimo. Valeria sentía cada latido del corazón en la garganta. Sabía que estaba a un paso de cruzar una línea invisible, una que una vez traspasada no tendría retorno. Esto no puede pasar, dijo finalmente. Trabajo aquí, usted es un pasajero, y cuando el crucero llegue a puerto, nada será igual, completó él. Valeria asintió, con una mezcla de temor y certeza. Exacto. Sebastián la miró fijamente, como si tomara una decisión que llevaba tiempo postergando. Entonces no crucemos la línea, dijo. No esta noche. La sorpresa la desarmó. ¿Qué? No voy a tocarla, continuó él. No voy a besarla. No voy a pedirle nada. Pero no voy a mentir tampoco. Lo que siento es real, aunque dure solo este viaje. Valeria sintió un nudo en el pecho. Aquella contención era, paradójicamente, más intensa que cualquier avance. Eso es cruel, susurró. Sebastián sonrió apenas. Lo sé, pero también es honesto. Durante largos segundos se miraron sin hablar. Dos personas sosteniéndose al borde de algo inmenso, eligiendo no caer. Todavía. Finalmente, Valeria dio un paso atrás. Debería irme. Lo sé, pero ninguno se movió de inmediato. Buenas noches, Sebastián, dijo ella al fin. Buenas noches, Valeria, respondió él, con una voz cargada de todo lo que no había dicho. Valeria se alejó por el pasillo sin mirar atrás. Cada paso le pesaba como si se alejara de una parte de sí misma. Cuando desapareció de su vista, Sebastián apoyó ambas manos en la barandilla y cerró los ojos. Había hecho lo correcto, y aún así, nunca le había costado tanto. Esa noche ninguno durmió. Valeria permaneció despierta, con el recuerdo del roce de sus dedos ardiéndole en la piel. Sebastián, en su camarote, apretó los puños, consciente de que el verdadero peligro no era cruzar la línea, sino desear hacerlo con todo el cuerpo. Y en algún punto del océano, el crucero siguió avanzando, llevándolos irremediablemente hacia una noche en la que ya no bastaría con contenerse. La medianoche llegó sin avisar. El crucero parecía otro a esa hora, más silencioso, más íntimo, como si el océano reclamara su espacio y el barco obedeciera. Las luces de la cubierta eran tenues, apenas suficientes para delinear sombras largas que se deslizaban con el movimiento constante del mar. Valeria no tenía intención de salir de su camarote. Se lo repitió varias veces, pero el cuerpo tiene su propio lenguaje, y esa noche el suyo no aceptaba órdenes. Se vistió despacio, con un vestido ligero que no pensó demasiado, o tal vez lo pensó todo. Se recogió el cabello sin cuidado, dejando mechones sueltos que rozaban su cuello. Cuando abrió la puerta, supo que ya había cruzado algo, aunque aún no supiera qué. La cubierta estaba casi vacía, y sin sorpresa alguna, Sebastián estaba allí, apoyado contra la barandilla, mirando el horizonte, oscuro como si buscara respuestas, en la línea invisible donde el mar se fundía con el cielo. No parecía sorprendido al verla, como si la hubiera esperado, como si siempre hubiera sabido que ella vendría. Sabía que no dormiría, dijo sin girarse del todo. Valeria se detuvo a unos pasos de distancia. No debería estar aquí. Yo tampoco, respondió él, y aún así se miraron. La tensión que habían contenido durante días regresó con una fuerza renovada, más profunda, más urgente. Ya no era solo deseo, era una necesidad silenciosa de proximidad, de verdad. Dijiste que no cruzaríamos la línea, murmuró Valeria. Sebastián asintió. Y sigo pensándolo, dijo, pero también dije que no iba a huir de lo que siento. El viento nocturno envolvió a Valeria, levantando el vestido, acariciándole las piernas como dedos invisibles. Sebastián dio un paso hacia ella, solo uno, pero ese paso cerró una distancia que había sido sostenida con esfuerzo durante demasiado tiempo. Mírame, pidió él en voz baja. Valeria alzó la vista. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció reducirse a ese instante. Sebastián la miraba sin prisa, sin exigencia, como si quisiera aprenderla de memoria, como si ese fuera el único momento que importara. Tengo miedo, confesó ella. Yo también, respondió él, pero no de esto. Valeria sintió su respiración cercana, cálida.
El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. Sabía que si él la tocaba, aunque fuera un instante, no habría marcha atrás. «Si me besas», empezó ella. «No lo haré», dijo Sebastián acercándose aún más, «a menos que me lo pidas». El silencio cayó entre ambos como un velo. Valeria cerró los ojos. Sintió el mar, el viento, el calor que emanaba de él. Sintió su propio cuerpo reclamar lo que había negado durante tanto tiempo. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. «No me beses», dijo, «tócame». La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de una intimidad brutal. Sebastián contuvo el aliento. Su mano se alzó despacio, como si cada centímetro fuera una pregunta. Cuando sus dedos rozaron el antebrazo de Valeria, el contacto fue suave, casi reverente. Pero el efecto fue inmediato. Valeria inhaló con fuerza. El toque se deslizó lentamente, sin prisa, recorriendo la piel, como si Sebastián quisiera grabar su textura en la memoria. No había urgencia, había intención. Una caricia lenta, consciente, que no buscaba posesión, sino conexión. «Así», susurró ella sin abrir los ojos. Sebastián apoyó la frente contra la de ella. Sus respiraciones se mezclaron. El mundo desapareció por completo. «Dime que pare», murmuró él. «Y lo haré». Valeria negó con la cabeza, incapaz de hablar. Sus manos subieron hasta los hombros de Sebastián, aferrándose a la tela de su camisa, como si fuera lo único. Firme en un mundo que se desmoronaba, él la rodeó con los brazos, sin apretarla, sin dominarla, solo sosteniéndola. Fue entonces cuando sus labios se rozaron. No fue un beso, fue una promesa. Un contacto leve, casi accidental, que incendió todo lo que habían contenido. Valeria abrió los ojos y lo miró, vulnerable, abierta, decidida. «Sebastián». Ya no hubo más palabras. El beso llegó lento, profundo, cargado de todo lo que no habían dicho. No hubo prisa, no hubo urgencia brusca, solo una exploración cuidadosa, intensa, que hizo que Valeria sintiera cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sebastián apoyó la frente en la de ella. «Esto ya no es un juego», dijo. Valeria asintió. Nunca lo fue. Se quedaron así, abrazados, mientras el mar seguía su ritmo eterno, indiferente y cómplice. Sabían que habían cruzado algo, que ya no había marcha atrás, y sin embargo, lo más peligroso aún no había ocurrido, porque el verdadero riesgo no era el deseo, sino lo que vendría después de entregarse a él. El abrazo se fue aflojando lentamente, como si ambos temieran que soltarlo del todo significara despertar de un sueño demasiado frágil. El mar seguía allí, eterno, golpeando el casco con una cadencia grave, casi íntima. Valeria fue la primera en separarse un poco, apoyando las manos en el pecho de Sebastián, no para alejarlo, sino para tomar aire. «Esto», susurró, «no estaba en mis planes». Sebastián sostuvo su mirada sin sonreír, sin esconder nada. «Tampoco en los míos». Caminaron juntos por la cubierta sin hablar, hasta un rincón más resguardado del viento. Allí las luces eran más tenues y el mundo parecía reducido a ese pequeño espacio suspendido entre el cielo y el mar. Valeria se sentó en un banco de madera. Sebastián permaneció de pie unos segundos, como si aún no estuviera seguro de merecer ese momento de calma, después del incendio que habían provocado. «Puedes sentarte», dijo ella suavemente. Él lo hizo. Durante un instante, solo se escuchó el sonido del océano y sus respiraciones, todavía desacompasadas. «Nunca hago esto», dijo Sebastián finalmente. Valeria lo miró de reojo. «¿Qué cosa?» «Dejar que alguien se acerque tanto», respondió, sin saber qué va a pedir a cambio. Valeria apoyó la espalda contra el respaldo, observándolo con atención. «¿Siempre pides algo a cambio?» Sebastián soltó una risa, breve, sin humor. «Siempre lo hacen», dijo. O eso creía. El silencio que siguió no fue incómodo, fue expectante. Valeria sintió que había algo en él que luchaba por salir, y algo aún más fuerte que intentaba mantenerlo encerrado. «¿Por qué estás aquí, Sebastián?», preguntó. «De verdad». Él tardó en responder. Sus dedos se entrelazaron tensos, porque necesitaba desaparecer, admitió. «Porque en tierra firme, todo me recuerda quién se suponía que debía ser». Valeria no dijo nada. Lo dejó continuar. «Construí una vida perfecta», siguió. «Éxito, dinero, respeto,
pero perdí algo en el proceso, algo que no supe cómo recuperar. Valeria inclinó la cabeza con suavidad. ¿A alguien? Sebastián cerró los ojos un segundo. A mí mismo. La confesión cayó pesada entre ambos. Valeria sintió una punzada en el pecho, una identificación silenciosa. Hace años, continuó él, amé a alguien con todo lo que tenía. Pensé que el control me protegería, y lo único que hice fue ahogarla. Cuando se fue, juré no volver a necesitar así a nadie. Valeria lo miró con una mezcla de ternura y dolor. «Y ahora estás aquí», dijo, mirándome como si esa promesa se estuviera rompiendo. Sebastián la miró entonces, de verdad, sin defensas. «No esperaba esto», admitió. «No esperaba sentirme vulnerable por una mujer. ¿Qué hace girar una ruleta y me mira como si pudiera ver a través de mí?» Valeria sonrió apenas. «Yo tampoco esperaba sentirme así por un hombre que no juega por dinero». Sus miradas se sostuvieron. Había algo distinto ahora. El deseo seguía allí, intenso, vibrando bajo la piel, pero estaba envuelto en una intimidad más profunda, más peligrosa. Sebastián alzó la mano, dudando un instante, antes de acariciar la mejilla de Valeria con el dorso de los dedos. El gesto fue lento, cargado de una delicadeza que hablaba de miedo y de cuidado. «Esto me asusta más que cualquier pérdida», confesó, «porque contigo no sé cómo protegerme». Valeria apoyó la mano sobre la suya, presionándola suavemente contra su rostro. «Tal vez no tengas que hacerlo», susurró. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez era distinto, más cálido, más humano. Sebastián se inclinó y apoyó la frente en la de ella, respirando su mismo aire. «No prometo nada», dijo. «No sé qué pasará cuando este barco llegue a puerto». «Yo tampoco», respondió Valeria, «pero ahora mismo, eso no importa». Sus labios se encontraron de nuevo sin urgencia, con una profundidad distinta. Ya no era solo deseo, era reconocimiento, una forma silenciosa de decir «te veo». Cuando se separaron, Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Sebastián la rodeó con el brazo, firme, protector, como si por primera vez en mucho tiempo no necesitara huir. El océano seguía meciéndolos cómplice. Y ambos lo sabían. Al compartir ese pasado, habían cruzado una frontera más peligrosa que cualquier caricia. Porque ahora ya no se trataba solo de piel, sino de corazones que comenzaban a arriesgarse de verdad. El amanecer los encontró aún en la cubierta, sentados en silencio, compartiendo un espacio que ya no necesitaba palabras. Valeria fue la primera en moverse. Se incorporó lentamente, como si temiera que un gesto brusco rompiera el delicado equilibrio que habían construido durante la noche. El cielo comenzaba a aclararse, tiñéndose de tonos suaves que contrastaban con la intensidad que aún ardía entre ellos. «Debería irme», dijo sin convicción. Sebastián asintió, aunque no retiró el brazo que descansaba sobre el respaldo del banco, como si inconscientemente siguiera ofreciéndole refugio. «Lo sé». Valeria dio un paso y luego se detuvo. Se volvió hacia él, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «No quiero seguir fingiendo», dijo, «ni contigo ni conmigo misma». Sebastián se levantó despacio. El amanecer delineaba su figura con una luz tenue, casi íntima. Se acercó, lo suficiente para que Valeria sintiera de nuevo esa presencia firme. «Yo tampoco», respondió, «pero quiero hacerlo bien, a tu ritmo». Valeria lo miró largamente. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie había puesto tanto cuidado en un deseo tan evidente. «Mi ritmo», susurró, «ya no es tan lento como creía». La confesión quedó suspendida entre ellos. Sebastián alzó la mano, preguntando sin palabras. Valeria asintió apenas. Sus dedos se deslizaron por la cintura de ella, no con urgencia, sino con una seguridad tranquila que la hizo estremecer. Era un contacto que reconocía, no que tomaba. Valeria apoyó las manos en su pecho. Sintió el latido firme bajo la tela de la camisa, un ritmo que parecía acompasarse con el suyo. Cerró los ojos un instante, dejándose llevar por la sensación de estar exactamente donde debía estar. «Esto ya no es solo atracción», dijo Sebastián con la voz grave, «y eso es lo que me asusta». Valeria abrió los ojos. «A mí también», admitió, «pero no quiero huir otra vez». El beso que compartieron entonces fue distinto a los anteriores, más lento, más profundo, como si ambos estuvieran explorando
no solo la boca del otro, sino todo lo que había detrás. El mundo pareció detenerse de nuevo, reducido al roce, a la respiración compartida, al calor que crecía sin necesidad de ir más allá. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente en su hombro. «Si seguimos así», murmuró, «no voy a poder volver atrás». Sebastián la rodeó con los brazos, apoyando la barbilla en su cabello. «No te pediré que lo hagas», dijo, «pero quiero que sepas que no pienso tratar esto como algo pasajero, aunque el tiempo nos juegue en contra». Valeria se quedó en silencio. Aquellas palabras la tocaron más profundamente que cualquier caricia, porque el deseo, aunque intenso, ya no era lo que dominaba el momento. Era la posibilidad de que algo real naciera en un lugar diseñado para lo efímero. «De esta noche», dijo ella finalmente, «no podré concentrarme en la ruleta». Sebastián sonrió con una calidez nueva. «Entonces, esta noche, no apostaré en absoluto». Se separaron despacio, como si cada paso fuera una promesa tácita de reencuentro. Valeria caminó hacia el interior del barco sin mirar atrás, pero con el cuerpo aún vibrando. Sebastián permaneció un momento más en la cubierta, observando cómo el sol terminaba de asomarse por el horizonte. Sabía que algo había cambiado, porque cuando el deseo deja de ocultarse, ya no se trata solo de querer, sino de elegir, y ambos estaban empezando a hacerlo. El casino volvió a llenarse esa noche, pero Valeria sentía que caminaba dentro de una burbuja ajena al ruido, a las luces, a las voces. Todo le llegaba amortiguado, distante, como si su cuerpo estuviera allí. Pero su mente siguiera en la cubierta, en el amanecer compartido, en la promesa silenciosa que había quedado suspendida entre ella y Sebastián. Cuando ocupó su lugar frente a la ruleta, respiró hondo. Necesitaba control. Y lo había perdido. No lo vio entrar de inmediato. Lo sintió. Sebastián estaba allí, apoyado contra una columna, observándola con una intensidad serena, distinta a la de las noches anteriores. Ya no había caza ni juego en su mirada, había decisión. Valeria alzó la vista, y sus ojos se encontraron. No sonrieron, no lo necesitaban. Algo profundo se reconoció entre ambos, algo que ya no podía disimularse. Sebastián se acercó a la mesa, pero no apostó. «Esta noche no juego», dijo en voz baja. Valeria asintió, agradecida por esa tregua silenciosa. «Entonces, observe», respondió. Pero observarla era una tortura deliciosa. Cada gesto de Valeria parecía cargado de una intención que no estaba allí antes. El movimiento de sus manos, la forma en que se inclinaba levemente sobre la mesa, la concentración tensa en su rostro. Sebastián sentía el deseo latir bajo la piel, contenido, reclamando espacio. Cuando el turno terminó, Valeria levantó la vista hacia él. «Sígueme», dijo casi sin voz. No fue una invitación, fue una rendición. Caminaron juntos por los pasillos del crucero en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper el hechizo. El sonido de sus pasos era lo único que marcaba el tiempo. Valeria se detuvo frente a una puerta discreta, reservada para el personal. Dudó apenas un segundo, y la abrió. El interior era pequeño, sobrio, iluminado por una luz tenue. El aire parecía distinto allí, más denso, más íntimo. Valeria se giró lentamente hacia Sebastián. «No sé qué pasará después de esto», dijo, «pero sé que no quiero seguir huyendo». Sebastián se acercó despacio, como si cada paso fuera una elección consciente. «Yo tampoco», respondió, «y no pienso tratar este momento como algo trivial». Cuando la tocó, lo hizo con una delicadeza que contrastaba con la intensidad que ambos sentían. Sus manos recorrieron su espalda con lentitud, aprendiendo, respetando. Valeria cerró los ojos al sentirlo, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, no sostenerse sola. El beso fue profundo, largo, cargado de una emoción que desbordaba el deseo. No hubo prisa, no hubo necesidad de ir más allá, solo la certeza de estar exactamente donde debían estar. Valeria apoyó la frente en su hombro, respirando agitadamente. «Esto», susurró, «va a doler cuando termine». Sebastián la sostuvo con más fuerza, sin posesión pero con firmeza. «Entonces hagamos que valga la pena», dijo. «Pase lo que pase después». Se quedaron así, abrazados, mientras el crucero seguía avanzando, ignorante del giro silencioso
que acababa de producirse en dos, vidas que jamás debieron cruzarse, porque esa noche no solo se habían elegido, habían cambiado el rumbo y ya no había vuelta atrás. El silencio dentro de aquella pequeña estancia no era vacío, era expectante. Valeria cerró la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera delatar algo más que su presencia. Durante un instante ninguno se movió. El espacio era reducido, pero la tensión lo hacía parecer infinito. El aire estaba cargado de una cercanía que ya no podía negarse. Sebastián fue el primero en romper la inmovilidad. Dio un paso hacia ella, lento, medido, como si cada centímetro fuera una pregunta silenciosa. Valeria no retrocedió. Permaneció allí con el pulso acelerado, sintiendo cómo su propio cuerpo respondía antes que su razón. «Mírame», pidió él en voz baja. Valeria levantó la vista. Sus ojos estaban más oscuros, más abiertos, como si hubiera dejado de protegerse. Sebastián sintió el impacto de esa entrega muda. No era solo deseo, era confianza. Y eso lo desarmó. Alzó la mano y la posó en su cintura. El contacto fue firme, cálido, deliberado. Valeria contuvo el aliento, no porque no lo deseara, sino porque lo deseaba demasiado. «Así», murmuró ella, cerrando los ojos. Sebastián acercó su cuerpo al de ella sin apresurarse. La diferencia de alturas hizo que Valeria inclinara ligeramente la cabeza, quedando expuesta, vulnerable. Él apoyó la frente en su sien, respirando su mismo aire, dejando que el momento se cargara de una intensidad casi insoportable. «Si me dices que pare», susurró. «No lo haré», respondió ella sin dudar. El beso llegó entonces, profundo y lento, como si ambos supieran que ese instante debía vivirse sin prisa. No fue un asalto, fue un reconocimiento. Los labios se encontraron con una necesidad contenida durante demasiadas noches, demasiadas miradas reprimidas, demasiados silencios cargados. Valeria sintió cómo el mundo desaparecía, solo existía el calor de su boca, la presión de su cuerpo, la forma en que Sebastián la sostenía como si fuera algo valioso, no algo efímero. Sus manos recorrieron su espalda con una lentitud deliberada, aprendiendo cada curva, cada reacción. Ella se aferró a su camisa, arrugándola entre los dedos, como si necesitara anclarse a algo real. El contacto despertaba sensaciones dormidas, profundas que no se limitaban a la piel. Era una corriente que le recorría el pecho, el vientre, la garganta. Sebastián se separó apenas, apoyando su frente en la de ella. Ambos respiraban con dificultad. «Valeria», dijo su nombre como si fuera una confesión. Ella abrió los ojos. Lo miró con una intensidad nueva, sin defensas. «No quiero ser solo una noche», dijo con la voz cargada de emoción. Sebastián deslizó el pulgar por su mejilla, con una ternura que contrastaba con el fuego que aún ardía entre ellos. «No podría verte así y reducirte a eso», respondió, «aunque el tiempo no sea cruel». Valeria apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos. Se permitió ser sostenida, sentir, no pensar. Permanecieron así durante largos minutos, envueltos en una intimidad silenciosa que decía más que cualquier promesa. Afuera, el crucero seguía avanzando, ajeno al giro irrevocable que acababa de producirse en sus vidas. Cuando finalmente se separaron, no hubo urgencia ni culpa, solo una certeza compartida. Aquella noche no había sido solo pasión, había sido un punto de no retorno. Porque a veces, el verdadero cambio de rumbo no ocurre cuando dos cuerpos se encuentran, sino cuando dos almas dejan de resistirse. El amanecer siempre había sido, para Valeria, una promesa de orden, rutina, control. Pero esa mañana, la luz que se filtraba por los pasillos del crucero no traía calma, traía preguntas. Caminó sola hacia su camarote, con el corazón aún acelerado y la piel sensible al recuerdo de unas manos que no estaban allí, pero que parecían seguir marcándola. Cada paso era un esfuerzo consciente por no volver la cabeza, por no buscarlo, por no quedarse anclada a esa habitación donde algo había cambiado para siempre. Se apoyó en la puerta antes de entrar. Cerró los ojos. «Esto no debía pasar», susurró aunque su cuerpo no estaba de acuerdo. Dentro, el silencio era absoluto. Se quitó los zapatos despacio, como si cualquier ruido pudiera traerla de vuelta a la realidad demasiado rápido. Se sentó al borde de la cama, llevando las manos a su rostro. Había deseado, había sentido,
Y peor aún, había confiado. Sebastián, por su parte, permanecía despierto en su suite, mirando el horizonte a través del ventanal. El mar, ahora bañado por los primeros tonos dorados del día, parecía demasiado tranquilo para el torbellino que llevaba dentro. Había tenido encuentros antes, muchos, pero ninguno como ese. No se trataba del contacto, ni siquiera del deseo. Se trataba de la forma en que Valeria lo había mirado cuando bajó la guardia, de cómo había pronunciado su nombre, de cómo se había quedado un segundo más de lo necesario antes de separarse, como si también temiera el vacío que vendría después. «Maldita sea», murmuró. Sabía que el tiempo era su enemigo, que ese crucero no era un refugio eterno, sino un paréntesis, y aún así no podía tratar lo ocurrido como algo pasajero. Horas después, el destino volvió a cruzarlos. Valeria estaba encubierta, apoyada en la barandilla, observando el mar como si buscara respuestas en las olas. No lo escuchó acercarse, pero lo sintió. Ese mismo presentimiento eléctrico que ya conocía demasiado bien. «Buenos días», dijo Sebastián con voz suave. Valeria se giró lentamente. Lo vio distinto. No menos atractivo, sino más real, más cercano, más peligroso. «Buenos días», respondió conteniendo lo que temblaba dentro de ella. Se quedaron frente a frente, separados por una distancia mínima que parecía más grande de lo que era. «No quise desaparecer», dijo él. «Solo necesitaba pensar». Valeria asintió. «Yo también». El viento movió su cabello, y Sebastián tuvo que contener el impulso de apartarlo de su rostro. Había aprendido, demasiado rápido, que con Valeria no podía actuar por impulso. «Esto nos está alcanzando», continuó él, «y no quiero fingir que no es así». Valeria lo miró a los ojos. Por primera vez no huyó. «Me da miedo», admitió. «No lo que siento, sino lo que viene después». Sebastián apoyó los antebrazos en la barandilla, imitando su postura sin invadirla. «A mí también», dijo, «pero prefiero enfrentar el miedo que arrepentirme de no intentarlo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. Valeria respiró hondo. «No prometas nada», pidió, «solo quédate presente mientras estemos aquí». Sebastián sonrió apenas, no como un hombre acostumbrado a ganar, sino como alguien dispuesto a arriesgar. «Eso sí puedo hacerlo». Se quedaron mirando el mar, uno junto al otro sin tocarse, pero la distancia ya no era un muro, era una pausa necesaria. El amanecer avanzó, el crucero siguió su rumbo. Y aunque ambos sabían que el final se acercaba lentamente, también entendían algo nuevo. Algunas historias no nacen para durar eternamente, pero sí para marcar un antes y un después. El día avanzó con una lentitud engañosa. Para los pasajeros el crucero era ocio y descanso. Para Valeria, cada hora se sentía como un conteo silencioso. El tiempo ya no era una abstracción, tenía peso, tenía filo. En el casino, la rutina intentaba imponerse. La ruleta giraba una y otra vez. Las fichas chocaban suavemente. Las voces se elevaban y se apagaban. Pero Valeria ya no estaba completamente allí. Ejecutaba cada movimiento con precisión, aunque por dentro algo se le escapaba. Pensaba en Sebastián, en su forma de mirarla sin poseerla, en la manera en que había respetado cada límite sin dejar de desearla. Eso era lo que más la desarmaba. Sebastián observaba desde la distancia. No se acercó. Había aprendido a leer los silencios de Valeria, a respetar incluso aquello que ella no decía. Pero verla así, tan presente y tan lejos al mismo tiempo, despertó en él una inquietud que no conocía. Esa noche, cuando terminó su turno, Valeria salió por una de las puertas laterales del casino. No quería encontrarse con nadie. Necesitaba aire. Necesitaba ordenar pensamientos que se negaban a alinearse. Sebastián la siguió sin prisa. La encontró en una cubierta menos transitada, sentada en una tumbona, con los brazos rodeando sus piernas. No parecía la mujer segura de la ruleta. Parecía alguien cansado de sostenerse sola. «Valeria», dijo suavemente. Ella alzó la vista. Sus ojos reflejaban algo más que cansancio. Reflejaban una lucha interna. «No quería irme sin hablar contigo», continuó él, «pero tampoco quiero presionarte». Valeria suspiró y señaló el asiento a su lado. Sebastián se sentó, dejando un espacio prudente entre ambos. «Hay cosas que no te he dicho», comenzó ella. «No porque no confíe, sino porque me cuesta admitirlas incluso conmigo misma».
Sebastián permaneció en silencio. No interrumpió. No adelantó conclusiones. Simplemente estuvo. Siempre he sido la que controla, siguió Valeria. El juego, las decisiones, los afectos. Aprendí que sentir demasiado duele y que depender emocionalmente de alguien puede destruirte si no estás preparada. Giró el rostro hacia él. Tú me haces sentir cosas que había mantenido dormidas durante años. Sebastián tragó saliva. Aquello era más íntimo que cualquier caricia. No quiero ser una amenaza para tu equilibrio, dijo. Pero tampoco quiero fingir que lo que sentimos no existe. Valeria bajó la mirada. Eso es lo que duele, confesó. Que existe y que no sé qué hacer con ello. El viento sopló con fuerza, levantando ligeramente su cabello. Sebastián, sin pensarlo demasiado, se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Valeria. El gesto fue simple, pero cargado de significado. Ella lo miró sorprendida. Gracias. No tienes que enfrentar esto sola, respondió, aunque solo sea por ahora. Valeria cerró los ojos un instante, dejando que ese cuidado silencioso la envolviera. Cuando volvió a abrirlos, había una decisión frágil pero real en su mirada. No quiero promesas, dijo, pero tampoco quiero seguir callando lo que siento. Sebastián la miró con una ternura que no intentó esconder. Entonces no lo calles, respondió. Dímelo mientras aún estamos aquí. Valeria apoyó su mano sobre la de él. El contacto fue breve, pero cargado de una emoción contenida durante demasiado tiempo. «Me importas», dijo apenas audible, «más de lo que debería». Sebastián entrelazó suavemente sus dedos con los de ella. «Eso es suficiente para mí, por ahora». Permanecieron así, mirando el mar oscuro, conscientes de que cada silencio compartido los unía más y los acercaba inevitablemente al momento en que tendrían que decidir qué hacer con aquello que había nacido sin pedir permiso. Porque a veces lo que se calla no desaparece, solo espera, hasta que duele demasiado para seguir guardándolo. El anuncio llegó sin ceremonia, como llegan siempre las cosas que uno no quiere escuchar. «Mañana por la mañana arribaremos a puerto». La voz metálica resonó por todo el crucero, pero en Valeria cayó como un golpe seco. Estaba en su camarote, sentada frente al espejo, quitándose los pendientes con manos lentas. Se quedó inmóvil unos segundos, observando su propio reflejo. Le costaba reconocerse. Mañana, una sola palabra capaz de deshacer lo que habían construido en silencio. Sebastián escuchó el anuncio desde la cubierta superior. Cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría, pero no así. No tan pronto. No cuando aún quedaban tantas cosas sin decir. El mar parecía más corto, el horizonte menos prometedor. Esa noche se buscaron sin planearlo. No hubo mensajes ni promesas previas, simplemente coincidieron. Como si algo más fuerte que ambos los empujara al mismo lugar, la cubierta donde todo había empezado. Valeria llegó primero. Llevaba un abrigo claro, el cabello suelto, el rostro sereno solo en apariencia. Sebastián apareció poco después. Al verlo, ella sintió ese nudo familiar en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. «Mañana», dijo ella rompiendo el silencio. Sebastián asintió. Sí. No hubo reproches. No había nada que reprochar. El tiempo no les había pedido permiso. «No pensé que me afectaría así», continuó Valeria. «He pasado por despedidas antes, pero esta se siente distinta». Sebastián se acercó, apoyando los codos en la barandilla a su lado. «Porque no es solo una despedida», respondió. «Es una interrupción». Valeria sonrió con melancolía. Siempre tan preciso. El viento nocturno los envolvía, frío, insistente. Sebastián giró hacia ella. La miró como si quisiera memorizar cada rasgo, cada gesto, cada sombra de luz en su rostro. «No quiero que esto termine como si no hubiera importado», dijo. «No quiero que sea solo un recuerdo bonito». Valeria lo sostuvo con la mirada. Por primera vez no intentó protegerse. «Tampoco yo», admitió. «Pero no sé cómo continuar algo que nació en un lugar que no existe fuera de este barco». Sebastián alzó la mano, rozando suavemente la suya. «Entonces no decidamos hoy», propuso. «Quedémonos en este momento un poco más». Valeria entrelazó sus dedos con los de él. El gesto fue natural, necesario. Se acercaron despacio. No hubo urgencia. El beso que compartieron fue distinto a todos los anteriores. Más contenido, más consciente. Un beso que sabía a despedida,
pero también a promesa silenciosa. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente en su pecho. «Tengo miedo de bajar de este barco», confesó. Sebastián la rodeó con los brazos, sosteniéndola con una firmeza que hablaba de algo más que deseo. «Yo también», dijo. «Pero si este encuentro nos cambió, entonces no puede desaparecer así como así». Se quedaron abrazados largo rato sin hablar, escuchando el mar golpeando suavemente el casco del crucero. Cada segundo era precioso, cada respiración compartida. Una forma de resistirse al final. El puerto se acercaba. La realidad esperaba. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que el verdadero desafío no había sido encontrarse, sino decidir si tendrían el valor de no soltarse cuando el viaje terminara. El amanecer llegó envuelto en una quietud extraña. El crucero avanzaba lentamente hacia el puerto, como si incluso él dudara en llegar. Valeria observaba el mar desde la cubierta inferior. Llevaba horas despierta. No había dormido. No quería hacerlo. Dormir significaba despertar, y despertar significaba despedirse. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados cuando escuchó pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. «Sabía que estarías aquí», dijo Sebastián con voz baja. Valeria sonrió apenas. «Siempre termino viniendo al mismo lugar cuando necesito pensar». Sebastián se colocó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un idioma propio. Durante unos segundos, solo miraron el horizonte, que se acercaba con una lentitud cruel. «Hoy termina el viaje», dijo ella finalmente. «Sí», respondió él, «pero no lo que empezó en él». Valeria lo miró sorprendida. En su rostro no había dramatismo, ni promesas exageradas, solo una calma decidida que no había visto antes. «No voy a pedirte que cambies tu vida», continuó Sebastián, «ni que tomes decisiones impulsivas. Solo quiero saber si cuando bajemos de este barco todavía me dejarás buscarte». El corazón de Valeria latió con fuerza. Durante años había sido ella quien huía, quien controlaba, quien cerraba puertas antes de que dolieran. Pero algo en ese viaje había cambiado su manera de estar en el mundo. «Siempre pensé que el amor era perder el control», dijo, «y yo necesitaba controlarlo todo para sobrevivir». Sebastián no la interrumpió. «Pero contigo», continuó ella, «no sentí que perdiera nada. Sentí que me encontraba». Sus ojos se llenaron de una emoción contenida, pero no lloró. Ya no necesitaba hacerlo. «Sí», dijo con firmeza, «quiero que me busques». Sebastián exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Se acercó un poco más sin invadirla, solo lo suficiente para que ella sintiera su presencia sólida, real. «Entonces no será un adiós», dijo. «Será un hasta pronto». Valeria apoyó su mano en el pecho de él, sintiendo el latido firme bajo sus dedos. Después del último giro, susurró: «Quiero algo real». Sebastián la cubrió con su mano, entrelazando sus dedos. «Yo también». El anuncio final resonó por los altavoces. Los pasajeros comenzaron a reunirse. Las maletas aparecieron. Las despedidas llenaron el aire. El mundo retomaba su ritmo. Ellos permanecieron allí unos instantes más, mirándose como si el tiempo les concediera una última tregua. Cuando finalmente caminaron juntos hacia la salida, no lo hicieron como dos desconocidos que se separan, sino como dos almas que, tras una ruleta incierta, habían apostado por algo que valía la pena. Porque algunos amores no nacen para ser perfectos, sino para ser verdaderos. Y a veces el mayor riesgo no está en apostar, sino en no hacerlo. Pasaron 4 meses. 4 meses en los que Valeria volvió a su vida con una precisión casi mecánica. Casino, turnos largos, noches solitarias. Y aún así, nada volvió a ser igual. Había aprendido a reconocer la ausencia como una presencia constante. No esperaba verlo. Por eso cuando alzó la vista en aquel hotel de Lisboa, donde había aceptado un contrato temporal, el mundo pareció inclinarse levemente. Sebastián estaba allí. No más bronceado de crucero, no más ropa informal, traje oscuro, expresión contenida. Esa misma mirada que nunca había olvidado. «Valeria», dijo con voz firme y temblorosa. Ella tardó unos segundos en responder. No por orgullo, por impacto. «Sebastián». No se abrazaron, no sonrieron. El deseo era demasiado grande para desperdiciarlo en gestos superficiales.
Dijiste que te buscara, dijo él. Valeria tragó saliva. Y tú lo hiciste. Ese fue el verdadero inicio. La relación no fue inmediata. Fue cuidadosa, intensa, inestable. Sebastián viajaba constantemente. Valeria seguía trabajando. Se veían en ciudades distintas, robándole tiempo a agendas que no se detenían por amor. Pero cuando estaban juntos, el aire cambiaba. Una noche, en un apartamento prestado, Valeria apoyó la espalda contra la ventana mientras Sebastián se acercaba lentamente. No la tocó de inmediato. Nunca lo hacía cuando la emoción era demasiado fuerte. «Sigues mirándome como si fuera un riesgo», dijo él. «¿Por qué lo eres?», respondió ella. El beso que siguió fue profundo, lento, cargado de una necesidad que había crecido con la distancia. Manos que recorren sin prisa, respiraciones desacompasadas, piel sensible al recuerdo acumulado. No necesitaban más. La tensión lo decía todo. Valeria la vio por primera vez en una gala. Hermosa, elegante, segura de sí misma, demasiado cómoda al lado de Sebastián. «Isabela», se presentó. Una vieja amiga. Valeria entendió todo sin que nadie se lo explicara. Isabela sabía exactamente cómo tocarlo. Una mano en el brazo, una sonrisa privada, recuerdos compartidos. No competía, recordaba. Esa noche, Valeria se sintió fuera de lugar por primera vez. «Ella es parte de tu mundo», dijo más tarde, ya a solas. Sebastián no lo negó. «Fue parte de mi pasado». «Eso no siempre significa que haya terminado», respondió Valeria, con la voz tensa. El deseo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con inseguridad, y eso dolía más. La discusión estalló días después. «No quiero ser la mujer que espera mientras tú decides», dijo Valeria, conteniendo el llanto. «No estoy decidiendo», respondió Sebastián. «Te elegí». «Entonces actúa como tal», replicó ella, «porque tu mundo no tiene espacio para dudas». Sebastián levantó la voz por primera vez. «¿Y el tuyo sí? ¿O crees que es fácil entrar en una vida donde siempre has estado sola?» El silencio que siguió fue devastador. Valeria tomó su abrigo. «Te quiero», dijo, «pero no voy a perderme por nadie». Se fue antes de que él pudiera detenerla. Sebastián entendió algo esa noche. Valeria no era una conquista, era una elección diaria. Rompió definitivamente con Isabela. Cambió rutinas. Renunció a ciertas comodidades que ya no tenían sentido. Semanas después, apareció en el casino donde Valeria trabajaba. No apostó. Esperó. Cuando ella terminó su turno, lo encontró allí de pie, sin traje, sin máscaras. «No vengo a pedirte nada», dijo. «Vengo a ofrecerte un lugar donde no tengas que dudar». Valeria lo miró largo rato. Luego se acercó. «Entonces hagamos algo distinto», dijo. «Sin ruletas, sin juegos». Sebastián sonrió. «Esta vez apuesto todo». El casino había quedado atrás. Las luces, el murmullo, la ruleta inmóvil, todo se volvió distante cuando Valeria y Sebastián cruzaron el umbral del ascensor. No se tocaron, no hablaron, pero el aire entre ambos estaba cargado de una electricidad casi dolorosa. El ascensor subía lento, demasiado lento. Valeria sentía cada latido en la garganta. El reflejo del espejo le devolvía la imagen de una mujer distinta, más firme, más consciente de lo que deseaba. Sebastián la observaba sin disimulo, como si cada segundo aumentara la necesidad de tocarla y la decisión de hacerlo bien. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío, silencioso, íntimo. La suite se cerró tras ellos con un sonido seco que marcó un antes y un después. Valeria fue la primera en girarse. No hubo palabras. Sebastián se acercó despacio, como si quisiera saborear cada centímetro que los separaba. Levantó la mano rozando apenas su brazo, una caricia leve que encendió la piel, como si hubiera sido mucho más. «Te he deseado incluso cuando no estabas», dijo él con voz baja y contenida. Valeria sostuvo su mirada. «Yo también». Y eso fue lo que más miedo me dio. Sebastián la tomó de la cintura con ambas manos, firme pero sin urgencia. La atrajo hacia él lentamente, dejando que sus cuerpos se reconocieran de nuevo. El contacto fue inevitable, profundo, cargado de todo lo que se habían negado durante semanas. No había forma humana de no sentir toda la parte dura de su anatomía, que revelaba el deseo que Sebastián trataba de mantener en calma para no poseerla allí mismo. El beso llegó sin prisa, pero con hambre. No fue un beso tímido, fue un reencuentro, lento al principio,
como si ambos quisieran asegurarse de que era real, y luego más intenso, más profundo, hasta que el mundo dejó de existir fuera de ese instante. Valeria deslizó las manos por su pecho y más abajo, sintiendo el calor bajo la tela, el pulso acelerado. Sebastián apoyó su frente en la de ella, respirando con dificultad. «Dime que estás aquí», murmuró él. «Estoy aquí», respondió ella. «Contigo». La levantó apenas, apoyándola contra la pared sin brusquedad, como si cada movimiento fuera una promesa cumplida. Valeria cerró los ojos, dejándose envolver por la sensación de ser deseada sin reservas, sin juegos, sin máscaras. Las manos de Sebastián recorrieron su espalda lentamente, memorizando, explorando. Cada caricia era deliberada, profunda, cargada de intención. Valeria se arqueó levemente hacia él, respondiendo sin palabras con el cuerpo, con el temblor que ya no podía contener. «No eres una apuesta», susurró él cerca de su oído. «Eres lo único real que he querido en mucho tiempo». Valeria sintió un nudo en el pecho. Apoyó la cabeza en su hombro, respirando agitadamente. «Entonces no me sueltes», pidió. «No esta noche». Sebastián la llevó hasta la cama con una calma que contrastaba con el fuego que ardía entre ambos. Se sentaron primero frente a frente, mirándose como si aún se estuvieran descubriendo. El tiempo se dilató. Las caricias se hicieron más profundas, más lentas, más conscientes. No había prisa, solo necesidad acumulada, deseo contenido durante meses, liberándose sin culpa. Cada roce, cada suspiro, cada pausa, hablaba de una conexión que iba más allá del cuerpo. Valeria apoyó las manos en los hombros de Sebastián, acercándose a su oído. «He sido fuerte toda mi vida», dijo. «Esta noche quiero rendirme un poco». Sebastián la rodeó con los brazos, sosteniéndola como si fuera algo frágil y poderoso a la vez. «Aquí puedes hacerlo», respondió. «Conmigo». Se recostaron juntos, envueltos en una intimidad ardiente que prometía devorarlos, palabras susurradas ardientes, quejidos que aumentaban la pasión que sentían, conscientes de lo que sentían, y vaya que sí lo sentían. Afuera la ciudad seguía su curso. Adentro el mundo se reducía a piel, respiraciones y una conexión, que ya no necesitaba explicaciones, y en la cúspide de su entrega ya no había duda de que ambos se pertenecían. No era solo pasión, era la certeza de haberse encontrado después de perderse. Y mientras la noche avanzaba, Valeria y Sebastián entendieron algo esencial. Algunos encuentros no buscan consumirse, buscan permanecer, no porque el deseo no se hubiera calmado, sino porque algo más intenso había ocupado su lugar, una quietud cargada de significado. Valeria estaba recostada junto a Sebastián, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo sereno de su respiración. Ese sonido simple y constante la conmovía más de lo que habría imaginado. «Nunca me quedo», murmuró él rompiendo el silencio. «Después de noches como esta siempre me voy». Valeria levantó apenas el rostro, apoyando el mentón sobre su pecho. «¿Y ahora?», preguntó. Sebastián pasó los dedos lentamente por su cabello, con un gesto distraído, íntimo, casi protector. «Ahora no quiero hacerlo». El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, tiñendo la habitación de una luz suave que no perdonaba nada, ni ocultaba nada. Valeria observó su reflejo en el vidrio. No vio a la mujer fuerte que controlaba cada aspecto de su vida, sino a alguien que había permitido amar sin reservas. Eso también tenía un precio. «Que esto va a cambiar cosas», dijo ella en voz baja. «No solo entre nosotros». Sebastián asintió. «Lo sé, y no quiero fingir que no habrá consecuencias». Se incorporó lentamente, apoyándose en el borde de la cama. Su postura ya no era la del hombre seguro que siempre tenía el control, sino la de alguien que estaba dispuesto a exponerse. «Mi vida es complicada», continuó. «Decisiones, responsabilidades, expectativas. Pero anoche entendí algo». Valeria esperó. «Nada de eso vale si no puedo ser honesto conmigo mismo», terminó. «Y contigo». Valeria se sentó también, envolviéndose con la sábana. El gesto era sencillo, pero cargado de una vulnerabilidad nueva. «Yo tampoco puedo volver a ser la de antes», admitió. «No después de esto, no después de sentirme elegida de verdad». Sebastián se volvió hacia ella, tomando su rostro entre las manos. No la besó de inmediato, la miró,
como si quisiera grabar ese instante en la memoria. «No quiero que seas un paréntesis», dijo. «Quiero saber si podemos construir algo que sobreviva a la rutina, al cansancio, a los miedos». Valeria cerró los ojos un instante. El corazón le latía con fuerza. «Entonces tendremos que hablar de cosas que duelen», respondió. «De renuncias, de cambios. Estoy dispuesto», dijo él. «No prometo que será fácil, pero sí que será real». El beso que compartieron esta vez fue distinto, más suave, más profundo. Como la noche anterior, sostenía. Era un beso que no pedía, sino que afirmaba. Valeria se levantó para ir al baño y sin ningún pudor dejó ver su figura. Totalmente sin ropa, caminó unos pasos y se dio media vuelta, y con su dedo le hizo una señal a Sebastián para que la siguiera. Allí nuevamente en la ducha se amaron con pasión desenfrenada como sellando, un pacto silencioso que los llevaba fuera de este mundo y los transportaba a otras dimensiones que solo ellos podían hacer realidad. Horas después, cuando finalmente se levantaron, el mundo seguía allí. Llamadas pendientes, mensajes sin responder, decisiones postergadas, pero algo había cambiado para siempre. Porque amarse no solo deja huellas en la piel, deja consecuencias en la vida. Y Valeria y Sebastián estaban a punto de descubrir que el verdadero desafío no había sido encontrarse ni desearse, sino atreverse a elegir lo que venía después. La mañana avanzó con una normalidad que resultaba casi ofensiva. Valeria salió de la suite primero. Necesitaba caminar, sentir el suelo firme bajo los pies, recordar quién era fuera de esa habitación donde todo parecía posible. El casino aún estaba cerrado. Las luces apagadas hacían que el lugar pareciera un escenario vacío después. De una función intensa, se apoyó en una de las mesas de juego y cerró los ojos. Amar también implicaba perder cosas. Eso lo sabía desde siempre. Sebastián, por su parte, hizo una llamada que llevaba días evitando. Caminaba de un lado a otro del pasillo, con el teléfono pegado al oído y el ceño fruncido. «No», dijo con firmeza, «no es negociable, porque ya no soy el mismo». Escuchó en silencio. Luego añadió, «Entiendo las consecuencias. Aún así sigo adelante». Cuando colgó, apoyó la espalda contra la pared. Respiró hondo. Aquella decisión no era romántica ni cinematográfica. Era real y dolía. Horas después, se encontraron de nuevo. Valeria estaba sentada frente al mar. Sebastián se acercó sin prisa y se sentó a su lado. Esta vez, fue ella quien tomó su mano primero. «Te noto distinto», dijo. «Lo estoy», respondió él. «He empezado a cerrar puertas que antes creía intocables». Valeria lo miró seria. «No quiero ser la razón por la que renuncies a todo», dijo. «No quiero cargar con eso». Sebastián apretó suavemente su mano. «No lo haces», respondió. «Solo me mostraste que seguir como antes ya no tenía sentido». El viento movía el cabello de Valeria, y Sebastián tuvo que resistir el impulso de apartarlo. Había aprendido que no todo se resolvía con gestos, por muy cargados de intención que estuvieran. «A mí también me están ofreciendo algo», confesó ella. «Un contrato fijo, en otro país». Sebastián giró el rostro hacia ella, sorprendido. «¿Y qué sientes?». Valeria tardó en responder. «Que cualquier decisión va a doler», admitió, «pero que no quiero volver a elegir solo desde el miedo». Se miraron en silencio. Ya no eran dos personas dejándose llevar por el deseo, sino dos adultos midiendo el peso real del amor. Sebastián se inclinó ligeramente hacia ella. «No te pediré que te quedes», dijo, «ni que cambies tus planes por mí». Valeria sonrió con tristeza. «Y yo no te pediré que lo sacrifiques todo». Se inclinaron uno hacia el otro y apoyaron las frentes, compartiendo una cercanía silenciosa, más íntima que cualquier caricia. «Quizá el amor no sea encontrar a alguien perfecto», susurró Valeria. «Quizá sea elegir, incluso cuando duele». Sebastián cerró los ojos. «Entonces elijámonos hoy», dijo. «Mañana veremos cómo seguimos». El beso que compartieron fue breve, contenido, lleno de una ternura nueva. No había fuego desbordado, había decisión. Y a veces eso es mucho más poderoso, porque elegir también es renunciar. Y ambos estaban aprendiendo que el amor verdadero no grita, permanece. Valeria no buscaba nada, por eso el hallazgo fue tan devastador. Estaba sentada en la pequeña mesa de la suite, revisando distraídamente unos papeles de su contrato,
cuando el nombre apareció en la pantalla del teléfono de Sebastián, que vibraba sin descanso sobre la superficie de madera. Isabella. No era la primera vez que lo veía, pero esta vez no era una llamada, era un mensaje largo. Demasiado largo. Valeria no lo abrió. No necesitó hacerlo. La inquietud se le instaló en el pecho como una presión lenta, incómoda. No era celos, era intuición, esa voz interna que había aprendido a escuchar después de demasiados errores. Cuando Sebastián salió del baño, secándose el cabello con una toalla, la encontró distinta, sentada muy recta, demasiado tranquila. ¿Todo bien?, preguntó. Valeria levantó la vista. ¿Hay algo de tu pasado que aún no esté resuelto? Sebastián se quedó inmóvil, solo un segundo, pero fue suficiente. Valeria, empezó. Ella se levantó despacio. No había ira en su rostro, había decepción, y eso era peor. No me respondas como si fuera una escena incómoda, dijo. Respóndeme como alguien que anoche me pidió que confiara. Sebastián dejó la toalla sobre la silla, caminó hasta ella, pero Valeria levantó la mano marcando distancia. Isabella sigue en tu vida, continuó ella, y no como un recuerdo lejano. Sebastián cerró los ojos un instante. No de la forma que crees. Entonces dime cómo es, pidió Valeria. Ahora. El silencio se volvió pesado. Tenemos un vínculo legal, confesó finalmente. Una inversión antigua que nunca cerré. No es personal, pero tampoco es simple. Valeria sintió el golpe, no porque fuera grave, sino porque no se lo había dicho. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó con la voz baja. Sebastián dio un paso hacia ella, porque tenía miedo. Valeria rió sin humor. El miedo siempre llega antes que la verdad, ¿no? Se cruzó de brazos, como protegiéndose. No me duele, Isabella, dijo. Me duele descubrir que incluso tú puedes elegir ocultar cosas. Sebastián se acercó un poco más. No quise perderte. Y ahora podrías hacerlo, respondió ella. Justamente por eso. La tensión entre ellos era insoportable. El deseo seguía allí latiendo, reclamando espacio, pero ahora estaba contaminado por la duda, por la grieta. Valeria tomó su abrigo. Necesito pensar, dijo. Lejos de ti. Sebastián quiso detenerla. No lo hizo, porque por primera vez entendió que amar a Valeria no significaba retenerla, sino respetar su necesidad de huir. La puerta se cerró tras ella con un sonido seco, y Sebastián supo en ese instante que el pasado no se había ido. Solo había esperado el momento justo para reclamar su lugar. Valeria caminó durante horas. No sabía exactamente hacia dónde iba. Solo sabía que necesitaba moverse, como si el cuerpo pudiera ordenar lo que la mente no lograba. El aire frío de la tarde le golpeaba el rostro, pero no conseguía apagar el fuego interno que la consumía. No era rabia, era decepción. Había abierto una puerta que juró no volver a abrir. Había confiado, y ahora esa confianza tenía una fisura imposible de ignorar. Se sentó en un banco frente al río. El agua avanzaba sin detenerse, indiferente, constante. Pensó en cuántas veces había hecho lo mismo. Seguir adelante sin mirar atrás, sin permitir que nadie la alcanzara del todo. ¿Por qué esta vez duele tanto?, susurró. Porque esta vez había bajado la guardia. Sebastián, mientras tanto, permanecía en la suite, como si el espacio se hubiera vuelto demasiado grande sin ella. Todo conservaba su rastro, el aroma tenue, un pendiente olvidado sobre la mesa, la sábana aún marcada por su presencia. Se sentó en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza entre las manos. Había cometido un error que no podía justificar con buenas intenciones. No había mentido con palabras, pero había callado. Y eso también era una forma de traición. Tomó el teléfono, escribió, borró, volvió a escribir. Nada parecía suficiente. Valeria regresó a su apartamento entrada la noche. Se quitó el abrigo con movimientos lentos, automáticos. Encendió una lámpara pequeña. La penumbra la tranquilizaba más que la luz plena. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos. Y entonces llegó lo peor, el recuerdo. La forma en que Sebastián la había sostenido. La manera en que la había mirado al decir su nombre. La certeza, tan reciente, de haberse sentido elegida. El deseo apareció sin pedir permiso, traicionero, intenso. Su cuerpo no entendía de decepciones. Recordaba, reclamaba. Abrió los ojos de golpe.
No, se dijo, no ahora. Pero el corazón no obedecía tan fácilmente. El teléfono vibró. Sebastián no contestó. Lo dejó sonar hasta que el silencio volvió a ocupar el espacio. Se llevó una mano al pecho respirando hondo. Cada latido era una lucha entre el impulso de volver y la necesidad de protegerse. Sebastián insistió más tarde. Un mensaje esta vez. No te oculté por desinterés. Lo hice por miedo, y ahora entiendo que ese miedo puede costarme todo. Valeria leyó el mensaje varias veces. No lloró, todavía no. Se levantó y fue hasta la ventana. La ciudad brillaba indiferente, llena de vidas que continuaban sin saber que la suya acababa de fracturarse. Te quiero, susurró al vidrio, y eso me asusta más que cualquier mentira. Esa noche no durmieron. Cada uno en su soledad entendió algo esencial. La verdad no siempre llega para liberar. A veces llega para romper lo que aún no estaba listo para sostenerse. Y el amor, cuando es real, no desaparece con el dolor. Solo aprende a doler de otra manera. Pasaron 3 días sin verse, 3 días sin tocarse, 3 días en los que el deseo seguía vivo, pero el orgullo y el dolor lo mantenían enjaulado. Valeria volvió a su rutina con una precisión casi mecánica. Sonreía cuando debía hacerlo, hablaba lo justo, cumplía. Nadie notaba el temblor interno, la sensación de estar caminando sobre algo frágil que podía romperse en cualquier momento. Por las noches el silencio era más cruel. Se recostaba en la cama y el cuerpo la traicionaba. Recordaba el peso de Sebastián a su lado, su respiración cerca, la manera en que su presencia la hacía sentirse segura, deseada, vista. Se daba vuelta, cerraba los ojos, se obligaba a pensar en otra cosa. Pero el cuerpo no olvida tan rápido como la mente intenta convencerlo. Sebastián, en cambio, tomó una decisión impulsiva. Se marchó de la ciudad por unos días. Necesitaba distancia para no buscarla, para no invadir un espacio que sabía que Valeria había pedido con claridad. El viaje no trajo calma. Cada hotel era impersonal, cada noche más larga. El deseo no desaparecía. Se volvía más crudo, más punzante. No era solo físico, era la ausencia de ella en todo. Una tarde, mientras caminaba por una calle desconocida, entendió algo que nunca antes había aceptado del todo. Había amado otras veces, pero nunca así, nunca con esa mezcla de admiración, necesidad y respeto que Valeria había despertado en él, y quizás por eso había tenido tanto miedo. Valeria recibió un correo suyo al 4.º día. No era una disculpa, no era una súplica, era una verdad desnuda. No te escribo para convencerte, te escribo para ser honesto por primera vez del todo. No cerré mi pasado porque creí que podía controlarlo. Me equivoqué. No quiero volver si no es limpio, si no es claro, si no es digno de ti. Si decides no esperarme, lo entenderé. Valeria leyó el mensaje con las manos temblorosas. Eso fue lo que finalmente la quebró. Las lágrimas llegaron silenciosas, sin dramatismo, como si el cuerpo hubiera esperado permiso para soltar todo lo que había contenido. Siempre llegamos tarde a lo que importa, susurró. No respondió, no porque no quisiera, sino porque todavía no sabía quién sería después de todo esto. La separación no fue una discusión ni un portazo, fue algo más profundo. Fue aceptar que amarse no siempre significa quedarse. A veces significa soltar aunque duela, y mientras ambos aprendían a respirar sin el otro, Valeria caminaba por el casino, revisando fichas y asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada sonido de las fichas, cada giro de la ruleta, parecía resonar con un eco que solo ella escuchaba. No esperaba verlo, pero el destino tenía su propia manera de jugar. Sebastián estaba allí al otro lado de la sala, impecable en su traje, observando la ruleta, pero su mirada no seguía el juego, seguía a Valeria. Cada movimiento de ella lo hacía sentir el mismo fuego que había contenido durante días de separación. Ambos se detuvieron por un instante. No dijeron nada. No necesitaban palabras. Solo se miraron. Valeria sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Sus manos se aferraron un poco más al borde de la mesa, como si el contacto frío del mármol pudiera mantener la cuerda. Sebastián, por su parte, apretó ligeramente los puños dentro de los bolsillos, respirando hondo. No podía acercarse, todavía. No quería asustarla.
La distancia entre ellos era corta, pero parecía un abismo. «Valeria», dijo él, apenas un susurro que ella sintió más que escuchó. Ella levantó la cabeza lentamente. Su mirada estaba cargada de emociones reprimidas. Deseo, rabia, miedo, amor, todo mezclado en un solo instante. «Sebastián», respondió con la voz firme pero temblorosa. Se acercó un paso, el otro. Casi podían tocarse, pero ninguno lo hacía. Era como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto un lugar sagrado, donde todo lo que no se había dicho cobraba forma. El corazón de Valeria latía con fuerza. Cada respiración era un recordatorio de la noche que habían compartido, de los abrazos, de los besos, de cada caricia que aún ardía en la memoria de su piel. «No puedo creer que te haya dejado ir», susurró Sebastián, inclinándose apenas hacia ella. «Yo tampoco», respondió ella, «pero tuvimos que hacerlo». Sus manos temblorosas se rozaron accidentalmente mientras pasaban entre las fichas de la ruleta. Un toque breve, casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío recorriera sus cuerpos. «Cada vez que te miro», dijo él más cerca, «siento que esto nunca terminó». Valeria bajó la mirada, consciente de que él estaba a centímetros. El aire entre ellos era caliente, cargado de un deseo que no podían ignorar. Sus respiraciones se mezclaban sin contacto, y aún así, parecía que todo el mundo se había reducido a ese instante. Un leve movimiento de Sebastián, y finalmente sus dedos se entrelazaron con los de ella. El contacto fue eléctrico, cargado de todo lo que habían contenido durante su separación. «No podemos», dijo ella con voz entrecortada. «Todavía no». «Lo sé», respondió él acercando su frente a la de ella, «pero a veces el silencio grita más que cualquier palabra». Se quedaron así, apenas rozándose, mirándose sin hablar, sintiendo la tensión casi tangible, hasta que la voz del croupier los interrumpió. Era un recordatorio cruel de que el mundo seguía allí afuera, indiferente a su tormenta interna. Sebastián soltó apenas su mano, pero sus ojos siguieron fijos en los de Valeria, hasta que ella giró lentamente para retirarse. El corazón de ambos latía como si fueran uno solo. Afuera, la noche continuaba. Dentro, el deseo no había disminuido, había crecido, contenido, latiendo como una llama que solo necesitaba un soplo para incendiar todo. Y ambos sabían que ese soplo estaba cada vez más cerca. El muelle estaba silencioso. Solo el murmullo del agua rompiendo contra el casco del barco acompañaba la llegada de Valeria. Había caminado sin prisa, pero con cada paso sentía que su corazón latía más rápido, como si supiera que esta vez no habría distancia entre ella y Sebastián. Él estaba allí apoyado en la barandilla, mirando el mar con expresión serena pero expectante. Al verla aparecer, sus labios se curvaron en una sonrisa que mezclaba alivio, deseo y emoción contenida. «Valeria», susurró alargando los brazos. Ella no dudó, corrió hacia él y se lanzó a sus brazos abrazándolo con fuerza. No había palabras ni excusas, solo ese instante que habían esperado durante semanas, meses, toda la historia que los había llevado hasta aquí. Sebastián la sostuvo como si la vida dependiera de ese abrazo. La rodeó por completo, y por primera vez desde que se reencontraron, no hubo miedo, no hubo dudas, solo ellos. Sus labios se encontraron en un beso lento, profundo, apasionado, como si cada segundo robado durante la separación se liberara de golpe. Fue un beso que quemaba, que hablaba de deseo contenido, de amor maduro, de promesas silenciosas. «No hay más excusas», dijo Sebastián, apartando ligeramente su frente de la de ella. «Nada que nos separe». Valeria sonrió contra su pecho, cerrando los ojos y dejando que sus manos recorrieran su espalda. «Entonces, esta vez, elegimos», susurró. «Sin miedos, sin mentiras, solo nosotros». Sebastián asintió, bajando sus manos hasta sostener suavemente su rostro. Cada caricia, cada roce, era una declaración silenciosa. «Te quiero, y no voy a dejarte ir». Se acercaron a la habitación pequeña del crucero, donde tantas veces habían compartido miradas cargadas de deseo. Esta vez no había prisas, ni secretos, ni barreras. La puerta se cerró tras ellos, y el mundo exterior desapareció. Se recostaron juntos, respirando el aire del otro, explorando cada curva, cada detalle que habían extrañado. No era solo sensualidad, era amor hecho acción. Cada roce, cada suspiro, cada beso
Era un recordatorio de lo que habían perdido, y ahora recuperaban con intensidad. El tiempo parecía detenerse mientras sus cuerpos se encontraban y se reconocían de nuevo, pero esta vez con respeto, con pasión y con conciencia. No había juegos, solo entrega. No había prisas, solo deseo que se expandía con cada segundo. «Te he esperado tanto», dijo Valeria apoyando la frente en la de él, «pero valió la pena». «Yo también», respondió Sebastián. «Nunca más voy a dejar que algo nos separe». Se miraron a los ojos y en esa mirada estaba todo. La confianza recuperada, la pasión que nunca murió, y la certeza de que ahora sí podían ser uno, sin máscaras, sin miedos. Esa noche, el crucero se convirtió en su mundo, y cada gesto, cada roce, cada respiración hablaba de un amor que no necesitaba palabras para ser eterno, porque a veces amar no significa conquistar, significa elegir y quedarse, con todas las consecuencias, con todo el deseo y con toda la pasión que el corazón puede sostener. Y así Valeria y Sebastián finalmente se eligieron, sin dudas, sin secretos. Finalmente juntos, meses después, un amor que perdura. El sol se filtraba suavemente entre las cortinas de la suite del hotel frente al mar. Valeria estaba de pie junto al balcón, con el cabello acariciado por la brisa, contemplando el horizonte. La ciudad seguía su ritmo. El mundo seguía avanzando, pero para ella, el tiempo tenía otra medida ahora. Sebastián. Él apareció detrás de ella, acercándose silencioso, sus manos apoyándose suavemente en la barandilla junto a las de ella. Valeria no necesitó girarse. Sintió su presencia cálida, firme, inevitable. «Buenos días», dijo Sebastián, con esa voz profunda que todavía le hacía temblar la piel. «Buenos días», respondió ella apoyando la cabeza en su hombro. «No puedo creer que finalmente estemos así. Sin secretos, sin miedos». Él la rodeó por la cintura y Valeria se apoyó completamente contra él. Sus cuerpos se ajustaban como piezas que siempre habían estado hechas para encajar, pero que solo ahora habían encontrado el momento de hacerlo. «Lo logramos», susurró Sebastián casi sin respirar. «Todo lo que pasó valió la pena». Valeria sonrió, sintiendo la certeza de esas palabras recorrerle el cuerpo. «Sí», dijo. «Ahora no hay vuelta atrás». Se giró hacia él, y sus labios se encontraron en un beso largo, elegante, intenso, pero lleno de ternura. No necesitaban palabras. Cada caricia, cada roce, hablaba de los meses de espera, de los miedos superados, de la pasión contenida que finalmente podía liberarse sin culpa. Después del beso, Sebastián tomó su mano y la condujo hacia la sala. Había preparado algo especial. La mesa estaba puesta con detalles sencillos pero elegantes, flores frescas y una botella de champán esperando para celebrar. No necesitaban lujos. Lo que importaba era que estaban juntos. «Por nosotros», dijo Sebastián alzando la copa, «por todo lo que hemos pasado y todo lo que nos queda por vivir». Valeria chocó suavemente su copa con la de él, y sus ojos se encontraron con una intensidad que no se podía fingir. Esa mirada era la promesa de que lo que tenían era real, fuerte y capaz de resistir cualquier prueba. Después, se dejaron llevar por la intimidad de su hogar temporal, en el que cada gesto era un recordatorio de que el deseo podía coexistir con el respeto y el amor maduro. Se abrazaron, se rozaron, y cada caricia tenía la profundidad de todo lo que habían vivido juntos. Al caer la tarde salieron al balcón. El cielo se tiñó de tonos naranja y violeta, y Sebastián la rodeó con el brazo mientras Valeria apoyaba su cabeza en su pecho. No había palabras, solo respiraciones sincronizadas, miradas que hablaban de pasión, de confianza, de amor que había sobrevivido al dolor y a la distancia. «Nunca imaginé que el amor pudiera doler tanto y sentirse tan bien al mismo tiempo», dijo Valeria. «Eso es porque no es un amor cualquiera», respondió Sebastián. «Es nuestro, y ahora nadie podrá arrebatárnoslo». Se besaron una vez más, lento, profundo, con la certeza de que habían encontrado algo que iba más allá de la pasión. Una conexión que no necesitaba palabras para sostenerse. Y mientras la noche caía sobre la ciudad y el mar reflejaba la luz de la luna, Valeria y Sebastián entendieron algo esencial. El amor verdadero no solo se busca ni se desea, se elige, se construye y se defiende con cada instante compartido. Esa noche,
Mientras las luces del barco brillaban suavemente a su alrededor, supieron que nada ni nadie podría separarlos. Finalmente estaban donde siempre debieron estar, juntos, completos, libres y enamorados, con la certeza de que este amor era solo el comienzo de todo lo que aún les quedaba por vivir. El amor, maravilloso amor, ¿qué opinas de esta historia? Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, deja tu like, comenta y comparte. Y recuerda, sé feliz, que la vida no es para siempre. Te leo en comentarios.